Gloria al Señor. Gracias. Le damos las gracias al Señor una vez más por la oportunidad y privilegio que nos da de estar en su presencia el día del Señor, el pueblo del Señor, para su gloria. Quisiéramos reconocer también en medio nuestro al señor Orlando Padre, que nos acompaña también esta mañana. Seguimos orando, mi hermano, confiando en el Señor. Te saludamos, bienvenido. Vamos entonces también a pedirle disculpas. Normalmente tendríamos el título puesto allí, pero acabo de darme cuenta que viajé muy ligero para Colón esta mañana. Sin embargo, eso no impide que podamos exponer la palabra del Señor. Usted tiene su Biblia en su mano y estoy seguro que el hermano Nataniel también la tiene digital allá. Así que mientras tengamos la Biblia, tenemos suficiente. Rogamos al Señor, como siempre, que nos conceda por su gracia salvación, edificación, aún mayor gozo como resultado de conocerlo y a su Hijo. Como se habrán dado cuenta, hasta aquí, mis amados hermanos, hemos decidido concluir el año 2024 meditando en el misterio de la encarnación. No solo en el misterio en sí mismo, sino también en las implicaciones de este mismo misterio. Y hasta aquí hemos meditado en la persona del Mesías, el Mesías prometido, el ungido prometido, según la profecía del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Observamos también la necesidad de la encarnación, según el testimonio del autor de la carta a los Hebreos. Posteriormente a esta semana, los últimos 2 domingos del año, vamos a seguir meditando en la persona del Mesías, pero lo vamos a ver también en sus otros oficios como profeta y como sacerdote. Nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Emilio concluirán esa serie para nosotros y sigamos orando por cada uno de ellos. Pero hoy seguimos viendo al Mesías en su oficio real. Y mis amados hermanos, habrán notado que hemos sido reiterativos en la celebración de la encarnación con el tema del gozo. Y cuando hablo del gozo, mi amado hermano, me refiero a esa sensación intensa de alegría que resulta no de que el Barça gane o de que se dé lo que yo quiero en mi ámbito laboral o que me den un bono, sino me refiero a la sensación de alegría intensa y profunda que resulta de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de hecho de esa alegría se desprende el título de esta mañana: el gozo de conocer al Rey. Y mis amados hermanos, es mi intención que mientras vemos el texto bíblico podamos meditar, examinarnos ante la realidad suprema de que Jesucristo le da gozo a su pueblo. Y por ende, el pueblo de Dios es capaz de gozarse en la venida de su Salvador y Señor y en todos los beneficios que vienen juntamente con Él. Por ende, la pregunta es: ¿estoy viviendo en el gozo de mi Salvador? Esta temporada en la que el mundo celebra diferentes cosas, ¿estoy en gozo por conocer al Rey, por conocer al Salvador? Esa es la pregunta a reflexionar mientras meditamos en las Escrituras. Más sencillo aún, ¿tiene usted
este gozo? Mis amados hermanos, el testimonio de los sabios de Oriente muestra el gozo que resulta de conocer al Salvador por la fe. Ahora, mis amados hermanos, se habrán dado cuenta, ¿cierto? Este es un relato bíblico súper conocido. Sin embargo, también es el relato bíblico sobre el que más se especula. Y esta es la razón por la cual es posible perderse en los detalles circuncidantes o circunvalantes que hay en ese pasaje. ¿Cuántos reyes eran? ¿Era uno morenito o no? ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué traían? Y todas estas cosas. ¿Qué día fue que llegaron? ¿Qué día que se fueron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que no vieron? Cuando el punto aquí a considerar y que no podemos permitirnos perder es cómo nos habla este pasaje de la gracia de Dios que tenemos en Cristo y sobre todas las cosas, ejemplos piadosos que debemos seguir y ejemplos no tan piadosos que debemos evitar. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que nuestras lecciones espirituales en la mañana de hoy provienen de contrastar tres respuestas a la encarnación. Por ende, lo que vamos a hacer son tres cosas. Vamos a reflexionar en el escenario del relato donde vemos la figura central, el evento central donde se relata todo esto. Vamos a ver los personajes para que podamos entender sus diversas reacciones y finalmente haremos tres contrastes. El primer contraste es con el señor Herodes, Herodes el Grande o Herodes primero, y vamos a ver su respuesta a la encarnación. La segunda respuesta que vamos a contrastar con ella es la de los miembros del Sanedrín, los famosos fariseos y saduceos que eran sacerdotes y escribas en los tiempos del nacimiento del Señor. Y en tercer lugar, entonces lo vamos a contrastar esas dos respuestas a la encarnación con la respuesta que dieron los sabios de Oriente. Y de allí es donde obtendremos nuestras lecciones y aplicaciones, si la gracia del Señor nos lo permite y los labios falibles de su siervo no estorban. ¿Ok? Así que primero veamos el escenario. Y el escenario se nos establece en el versículo 1. Corto y conciso. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y lo que debemos considerar inmediatamente, hermanos, es el evento que le da sentido a todo lo que se está dando en este relato y lo que debe darle sentido a todo lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer en virtud de ese entendimiento, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, mis amados hermanos, que Mateo en su evangelio, al escribir primordialmente a una audiencia judía, desea que tanto usted como yo comprendamos que Jesús, que lo menciona por nombre, es el Rey Mesías, el Rey Salvador anunciado desde los albores de la humanidad, por allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Mateo particularmente se enfoca en el Mesías como Rey, se enfoca en su oficio real. Es por eso que usted nota que en la genealogía con la que inicia Mateo capítulo 1, no se comienza desde Adán como otra genealogía, sino que se comienza desde Abraham para conectarlo con David y de David a Cristo, para que podamos entender que este era el rey prometido de la casa de David, descendiente de David en honor al pacto davídico. En las cartas o en los libros de Samuel, ustedes podrán recordar este evento. Lo segundo, ahora que entendemos el evento, es
el tiempo en el que se dan estas cosas. El versículo 1 nos dice que era en los días de el rey Herodes. Herodes el Grande, como ya mencioné. Y esto nos provee, mis amados hermanos, un contexto histórico, porque no era nada más un Herodes, habían varios. A nosotros nos interesa Herodes el Grande, Herodes primero. Y el contexto histórico era de que la región de Palestina estaba en el momento bajo el dominio imperial de Roma. Y el emperador de la época asignó a lo que se llamaban tetrarcas, regiones de Palestina para su gobierno. En el caso particular de Herodes el Grande, nacido por allá a principios del año 70 antes de Cristo, para los que les gustan la trivia, para las actividades del Día de la Madre, el Día del Padre, por allá por el año 72, 73 antes de Cristo, y gobernó la región de Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Se entiende que entre ese periodo de tiempo, por ahí más o menos, es que pudo haber nacido el Señor. ¿Es relevante cuándo es? Absolutamente no. Irrelevante. No obstante, habiendo visto el evento y el tiempo, veamos entonces los personajes, porque esto es importante. Hay varios personajes en el relato, ¿cierto? Hay unos que actúan de manera pasiva, y lo vamos a mencionar solamente porque, como ya mencioné, no son el énfasis. Nuestro Señor Jesucristo está aquí como un infante. Él no dice nada en esta historia. El punto es su presencia en la historia. También María está en la historia con el niño. Y María no es relevante en la historia porque ella tampoco dice ni mu. Nuestro enfoque entonces es con aquellos personajes que están en el relato, que hablan, que participan de alguna manera, o su falta de participación de alguna manera nos dan nuestras lecciones el día de hoy. El primero, sigamos en la misma línea, el señor Herodes. Y vamos a ver el personaje, hermano, para que podamos entender cómo él actúa. Como ya le dije, nació al principio de los años 70, era mitad judío y mitad idumeo o edomita, descendiente de Esaú. Era un político prominente, sabio, era un crack haciendo negociaciones, de modo que mantenía la región en cierta estabilidad. No se peleó con los judíos, no se peleó con Roma, lo hizo todo políticamente correctamente. De hecho, Herodes nombra varios sumos sacerdotes al servicio del templo. Ahora, lo que lo hace relevante para nuestro pasaje es su carácter. Herodes sufría de una severa, pero mis amados hermanos, severa paranoia. Como él era gobernante, tenía un pavor terrible a que alguien le quitara su puesto. Por ende, por ende fortificó, mejor dicho, mucha del área en Jerusalén, en Judá, para resguardarse en caso tal de que alguien quisiera usurparlo. Pero la paranoia era tan grave, hermano, que ni siquiera confiaba en la familia. De todas las esposas que tuvo, una murió porque desconfiaba de ella, así que la mandó a mejor vida, digámoslo así. No solamente a la esposa, porque usted dirá, bueno, puede ser que la esposa lo quería traicionar, ¿verdad? No es justificable, pero también a dos de sus hijos. Sospechó levemente de que estaban tratando de matarlo o algo así, y dijo, fuera con los dos, muerte también. Y el énfasis mayor de lo sanguinario que fue Herodes con su paranoia, si me acompaña Mateo capítulo 2, versículo 16, donde vemos la manifestación en toda su extensión. Esto es después de nuestro relato. Herodes entonces
cuando se vio burlado por los magos, se enojó un poquito. Eso es lo que dice su versión. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ya, si hubiera estado aquí hoy, Elías no hubiera estado en problema, ¿cierto? Hasta allá era la paranoia, porque él era el rey de los judíos y quería hacerlo por cuanto viviera. ¿Ok? Ahora, los segundos personajes, digámoslo así, son los héroes de esta historia. Son los magos o sabios de Oriente. Verá que algunas versiones utilizarán la palabra sabio. Otros usan el término mago. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se utiliza allí es magai, de donde sale precisamente la palabra mago. Pero la palabra mago no tiene la connotación en nuestros días que tenía en esa época. No es David Copperfield ni nada de eso, sino estos eran unas personas que tenían ciertas habilidades porque eran expertos en ciencia, filosofía, nutrición, astronomía, entre comillas, astrología. Eran personas que interpretaban sueños, eran miembros de una orden ancestral de sacerdotes que interpretaban sueños, ya sea en Babilonia o en Persia. Ese tipo de sacerdotes, usted lo recordará en historias como la de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tiene este sueño, ¿cierto? Y nadie le podía interpretar el sueño. Esos que no podían interpretar el sueño eran los sabios de Oriente. ¿Ok? Ahora, lo que es necesario mencionar en torno a estos señores es que hay demasiada especulación. Y la razón por la que hay demasiada especulación es querer hablar donde Dios guarda silencio. ¿A qué me refiero con eso? Y enredando la historia, por lo menos estaba viendo el nacimiento allá afuera, cuando entramos a la ciudad de Colón, y los Reyes Magos ya están ahí. Eso no era así, hermano. Ese nacimiento no está factualmente correcto. Primero, no se sabe cuántos eran. Solo sabemos que eran más de uno. ¿Por qué dijeron que eran 3? Bueno, trajeron 3 regalos, así que tenían que ser 3. Pero eso lo inventó alguien en la Edad Media. ¿Ok? Pero si usted ha hecho mandado en los días de hoy, usted ha podido llevar a la casa 27 paquetes del supermercado, usted solo. ¿Ok? Así que pudieron haber sido varios. Y no sabemos cuántos. Segundo, si no sabemos cuántos son, mucho menos sabemos cuáles son sus nombres. ¿Ok? Eso de Melchor, Gaspar, Baltasar, etcétera, eso alguien que quería resolver ese enigma se puso a hacer algunas investigaciones y no tiene información fidedigna para decir primero cuántos eran y mucho menos cuáles eran su nombre. Tercero, aun cuando los regalos de los señores implicaban algún estatus social, porque eran regalos costosos, es poco probable que ellos hayan sido reyes en ningún lado. ¿Ok? Así que ni reyes, ni sabemos quiénes son, no sabemos el color de su piel, ni nada de eso, solo sabemos de dónde vienen. Vienen de Oriente. Y eso, hermanos, es la información relevante. De allí es donde tenemos su testimonio. ¿Ok? La manera en la que Mateo relata la llegada de los sabios es de que este es un evento sobresaliente, es algo fuera de lo común. Llegaron unos señores del Oriente, Babilonia, de Persia, llegaron
con una búsqueda, llegaron preguntando algo que no era común de las personas de Oriente. ¿Por qué? Porque las personas de Oriente eran paganas o gentiles. De hecho, históricamente hablando, la figura de los sabios de Oriente nos refleja a usted y a mí, espiritualmente hablando. Y ya vimos en el versículo siguiente que ellos no solamente llegaron a hacer turismo, ellos no llegaron a pasear ahí con los camellos, vamos a ver las obras de Herodes, sino que tenían en su mente un propósito claro y sorprendente. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y no pase eso rápido, porque vuelvo y repito, estas personas eran paganas. Practicaban interpretación de sueños y toda esta clase de cosas, y llegan a Jerusalén reconociendo que el niño que nació es rey. Note, no que sería rey un día, sino que era rey. Y en segunda instancia, reconocen que ese niño no era cualquier niño, porque vinieron a adorarlo. Y vamos a ver en unos minutos a qué se referían con adorarlo. ¿Ok? Tercero, algo brillante en el cielo lo llevó para allá. ¿Ok? Y aquí el versículo plantea al menos dos preguntas. Primero, ¿cómo estos paganos sabían del Mesías? Y en segundo, ¿qué fue ese asunto de la estrella de Oriente que lo llevó, que no sé qué, y cuál fue la conexión entre una cosa y la otra? Y hermano, hay ríos de tinta. La gente estaba diciendo que se alinearon los planetas y la alineación de los planetas permitió que brillara de una manera X, de una manera Y, que estas personas habían escuchado de un Mesías desde hace mucho tiempo y sus cálculos astrológicos le dijeron que ese día tenía que comenzar el viaje. Mis amados hermanos, no nos quedemos en la rama de la historia y veamos a lo que dice el texto. El punto aquí, los eventos registrados son revelatorios primordialmente de cómo Dios cumple todas las promesas del Antiguo Testamento, revelando que el plan de salvación nunca fue para un grupo étnico, sino que fue para todo el mundo. ¿Recuerdan el pacto de Dios con Abraham? ¿En tus simientes serán benditas alguna familia de la tierra? No, serán benditas todas las familias de la tierra. Acompáñenme, por ejemplo, a Isaías capítulo 2, versículo 2. Esta es palabra de Dios revelada a Isaías. Acontecerá cuando, hermanos, importante notarlo, en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él los judíos, todas las naciones. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá el rey, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y ya ven, hermanos, por qué nosotros no tenemos ningún problema con leer los salmos, porque los salmos son para el pueblo de Dios en Cristo, la iglesia. Mis amados hermanos, el relato que se da aquí es una obra sobrenatural, donde tanto la providencia de Dios y el Santo Espíritu de Dios traen el resultado que vemos ahí registrado. Mis amados hermanos, quiero que sepan que Dios utilizó providencialmente los cálculos astrológicos de estos señores y la luminaria que vemos aquí descrita, sea lo que sea que hayan visto, que definen como una estrella,
para que los sabios tuvieran un encuentro con el Salvador. Y hay que observar, mis amados hermanos, hay varias teorías que dicen que estas personas ya sabían de que había un rey de los judíos, pero nosotros consideramos que es más plausible entender que la providencia de Dios obró aquí, porque, mis amados hermanos, ¿hacia dónde fue el exilio de los israelitas en los días de Isaías? ¿Saben a dónde? Al oriente, a Babilonia o a Persia. El punto al que voy con esto, mis amados hermanos, es que estas personas estuvieron en contacto con una comunidad judía, y en contacto con una comunidad judía tuvieron acceso al Antiguo Testamento y también tuvieron acceso a otra literatura judía también, a tal punto de que por la fe y la obra del Espíritu Santo dijeron: creemos, vamos a adorar al niño. ¿Ok? Ellos creyeron en las promesas mesiánicas. Voy a darle un ejemplo. Números, capítulo 24, versículo 17. ¿Se acuerdan del señor Balaam? El señor Balaam era un profeta del Dios Altísimo. No, el profeta Balaam era un profeta de Oriente. Él era del Oriente. Lo puede ver en el capítulo 23, versículo 7, si no me equivoco. ¿De dónde viene el señor Balaam? Pero el señor Balaam profetiza y utiliza específicamente la palabra estrella en una profecía que es claramente mesiánica. Versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Note, ¿saldrá qué cosa? Estrella de Jacob, y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Ser. ¿Lo ven ahí? Esa puede ser una de las profecías que los estuviera moviendo. De modo que lo que debemos observar aquí es que el Espíritu Santo está obrando en la vida de estos hombres. Ahora, tengo que hacer esta advertencia. Ojo con eso ahora de que, bueno, como los reyes magos estaban haciendo astrología y viendo los astros, voy a sacar todos mis videos viejos de Walter Mercado y todo ese revolú. No, eso no es lo que esta historia está tratando de decir. De nuevo, el autor está tratando de contrastar la actitud de estos señores paganos con aquellos que decían no ser paganos. Eso es lo que hay que observar y cómo Dios obró en medio de ellos. Pero solamente para recalcar, porque estamos en América Latina, si abrimos nuestras Biblias en Isaías 47, 13, vemos cómo el Señor se burla un poquito de aquellos que hacen astrología, lo cual Mateo lo conocía muy bien. Versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan, ¿quiénes? Los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Verdad? Versículo 14. He aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. O sea que las personas que se dedican a eso no van a poder predecir su juicio. Esa es la premisa. ¿Ok? Hay otro pasaje. Jeremías capítulo 10, versículo 1 y 2. Oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Ok? Entonces no es que Dios está diciendo todos debemos ser astrólogos. No. Se está mostrando la providencia de Dios por un lado,
para sacar a estos hombres de su error en primera instancia, y en segunda instancia, cuando contrastemos la actitud de estos señores con la actitud del Sanedrín y de los fariseos, nos vamos a dar cuenta de por qué este relato está aquí. Ahora, en un momento veremos más detalles del resultado, pero no quiero dejar por fuera los últimos personajes. El Sanedrín, escribas, sacerdotes, fariseos y saduceos, aparecen brevemente pero significativamente en el versículo 4. Y todo lo que ellos hacen en su aparición es citar 2 versículos bíblicos. Esa es toda su aparición, pero es muy significativa. Entonces, habiendo reconocido el escenario, el tiempo y los personajes, vamos brevemente en los minutos que nos quedan a ver las respuestas que vamos a contrastar. Primero, la respuesta de Herodes. Y note algo, mis amados hermanos, los sabios de Oriente, ellos llegan asumiendo que todo el mundo estaba haciendo lo mismo que ellos. Ellos estaban pensando que iban a llegar a una fiesta patronal o una cuestión donde iban a encontrar un pocotón de gente que iba a adorar al niño que nació. Porque si ellos sabían y estaban por allá lejos, los que estaban aquí, ellos ya tenían que estar brincando y saltando. Pero como ya sabemos, según la historia, un par de pastores, unos ángeles, fue todo el público que tuvo este evento. Como ellos estaban en búsqueda de algo, cuando ellos llegan, lógicamente van preguntando: hey, ¿dónde es el asunto? ¿Dónde que está el hombre? ¿Dónde está el rey de los judíos que venimos a adorar? Y llegan a Jerusalén porque la lógica les indica que los reyes no están en lugares feos, sino que los reyes están en lugares prominentes. Sin embargo, mis amados hermanos, Herodes estaba perdido en el espacio. Él era mitad judío, él era rey de los judíos, y la noticia le cayó como balde de agua fría. Él no tenía ni idea. Lo vemos en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y note, toda Jerusalén con él. Ahora, esa palabra turbación es importante porque denota agitación mental, un estrés mental que viene por el temor o la perplejidad, en este caso, por el temor. Y la del pueblo también era por el temor, porque ya ellos sabían, cuando el paranoico se enteraba de que había un pretendiente del trono, cómo el hombre se ponía. Así que el pueblo se turba también, porque ya la paranoia de Herodes había entrado en acción. ¿Ok? Y aquí en Herodes vemos automáticamente un testimonio de lo que hemos estado estudiando toda esta semana en escuela dominical, ¿cierto? La condición del hombre que rechaza el señorío de Cristo. Automáticamente, en lugar de decir: el rey de los judíos vino, voy para allá a adorarlo de corazón, él comienza un plan de conspiración. Mire lo que dice el versículo 4, la última parte. Él lo primero que hace es preguntar: ¿dónde tiene que nacer el niño? ¿Dónde que iba a nacer el niño? Él ya está muy interesado en la profecía. Quiere lugar, hora, color de piel, peso, estatura. Eso es lo que está tratando de buscar. Mira lo que dice los versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios de Oriente, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca de este niño glorioso lo estoy añadiendo yo, y cuando le hallen, por favor háganmelo saber, para que yo también pueda ir y adore al niño. ¿Ok? El punto de esto, mis amados hermanos, es que Herodes quería saber dónde estaba,
¿Qué edad podía tener más o menos el niño? Por eso indagó el tiempo de la estrella y el viaje y todo lo demás. Y por eso en secreto y a través del engaño de que iba a adorar, estaba planeando su muerte. De hecho, hermanos, solamente como recordatorio, jamás pensemos que si estamos confabulando algo en secreto, a menos que sea el regalo de aniversario de la esposa o el regalo de cumpleaños de la esposa, si usted tiene que hacer algo en secreto, por lo general no está bien. ¿Ok? La transparencia muestra legitimidad, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar, hermanos? La actitud del hombre sin Dios. Salmo capítulo 2, versículo 1. Sé que algunos se lo saben de memoria. Sé que el hermano Yustas probablemente se lo sepa en memoria. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Note la razón, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Los hombres sin Dios no quieren saber nada de Dios, no quieren ningún señorío de ningún Dios, no quieren saber de ninguna gloria de Dios. Para Herodes, él es el rey, y si él es el rey, más nadie puede ser rey. Y esa es la actitud de todos los hombres. Yo soy el rey de mi vida. Yo manejo mi propio destino. A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer y cómo debo hacerlo. Este es el personaje número 1. Ante la actitud de la encarnación, en vez de querer ir a adorar al niño, igual que los sabios, él dijo, vamos a quitar el problema del niño. ¿Ok? Pero ¿qué hay de los siguientes personajes? La respuesta del Sanedrín. ¿Saben qué es lo más triste, hermano? La respuesta del Sanedrín es todavía peor. El Sanedrín responde con indiferencia. La más profunda y absoluta indiferencia. Note lo interesante, mi amado hermano. El Sanedrín representaba al pueblo del pacto, al pueblo que tenía la ley, al pueblo que tenía los profetas, los guardianes de la promesa, y estos estaban en la más absoluta indiferencia. Cuando ellos escucharon que el niño había nacido, ellos tenían que ir por delante de los magos, por delante cualquiera, porque se supone que ellos eran quienes por más tiempo lo estaban esperando. Y el testimonio bíblico lo ratifica si da una vuelta por Lucas, por ejemplo, el registro. Había judíos esperando la promesa. ¿Recuerdan cuando María llega al templo y ahí está la profetisa, viuda de no sé cuántos años, esperando al niño? Cuando está Simeón y llega porque el Espíritu Santo lo dice, ya cumplí la promesa, y carga el niño en sus brazos y dice, Señor, tú me has permitido ver tu salvación. Habían un par esperando. Pero los líderes, y así están hoy, todavía esperando. Ya el Mesías vino, se fue y viene de nuevo. Y todavía lo están esperando. Miren lo que dice el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes llamó a los sacerdotes y los escribas y dije, hey, ¿dónde va a nacer el niño? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y como vimos hace un par de semanas, cita la profecía de Miqueas, el mismo principio de Miqueas, del rey pastor que era descendiente de la tribu de David. O de la familia de David, no de la tribu. Ahora, hermanos, si se dan cuenta, ellos sabían lo que decía la profecía de Miqueas. Probablemente contestaron más rápido que las hermanas, la trivia de la escuela dominical. ¿Dónde de nacer? En Belén de Judea. Se lo sabían de memoria, sabían dónde estaba.
Pero no quisieron ir a adorar al niño. No quisieron honrar al Salvador del mundo, porque a lo suyo vino y no le recibieron. Y la razón era sencilla, mis amados hermanos. Ellos eran celosos de su propia justicia y no de la justicia que Dios había dispuesto. Y la indiferencia de ellos terminó igualmente en la turbación de Herodes. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando creció y el Hijo del Hombre comenzó a proclamar el mensaje del Evangelio, fueron los primeros que estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se está llevando a la gente, ¿qué vamos a hacer? Crucifíquenlo. Y sépanlo, hermanos, ellos ya tienen su recompensa también. Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está en este lugar. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué quiere decir el Señor aquí, mis amados hermanos? ¿O cuál es la aplicación aquí? Estas personas que habían de reconocer al Mesías y que lo obviaron y que lo menospreciaron y que finalmente fueron instrumentos para su muerte, personas que no tenían que saber nada al respecto, vinieron de lejos, escucharon el mensaje de lejos y creyeron. Y creyeron. Y estas personas que no vieron y creyeron fueron las personas, o serán las personas, que juzgarían a todos aquellos bendecidos con las promesas, con el oráculo, y que lo despreciaron. Lo que me lleva al cuarto punto, la respuesta de los sabios entonces, el contraste con los sabios. Y noten, mis amados hermanos, los sabios de Oriente, a pesar de que venían de lejos, a pesar de que no pertenecían, fueron los únicos que realmente fueron sabios. Estas personas realmente fueron sabios, y no porque supieran las estrellas y los astros y todo lo que quiero decir, sino porque vivieron conforme al conocimiento que verdaderamente importa. Proverbios 1, capítulo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y saben qué? Los sabios tuvieron temor de Jehová y actuaron con sabiduría. Miren lo que dice el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, entonces a Herodes, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, hermano, que por lo que vemos en el relato, la estrella no era que iba a disque. ¿Ok? Hubo un momento que la estrella no se vio. Hubo un momento que no sabían para dónde ir, por eso estaban preguntando. Pero en ese momento que hablaron con Herodes, la estrella se volvió a ser visible. Y note, hermanos, se detuvo donde estaba el niño. Pero quiero que noten el versículo 10, que para mí es el meollo de toda esta época de Adviento, de todo lo que he tratado de transmitir a la iglesia en estos 3 semanas. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron un poquito. Al ver a la estrella, se entristecieron. Al ver a la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mis amados hermanos, la encarnación para aquellos que la anticipaban era un momento de supremo gozo, un momento de mucho gozo. ¿Y saben por qué lo era, mis amados hermanos? Porque cada una de las personas que anticipaban la encarnación entendían lo que representaba. Cuando vemos los relatos del nacimiento, mis amados hermanos, Elizabeth, María, los ángeles, los pastores, Simeón, Ana la profetisa, los sabios de Oriente, todos ellos estaban llenos de gozo porque entendían lo que el niño representaba. Y aquí es donde está el punto, mis amados hermanos, porque aún hay personas hoy que no lo entienden. ¿Cuál es la bulla? Es solamente un niño. Es solamente un niño en un cochino pesebre. Es solamente un niño. ¿Cuál es la bulla? No queremos mejor ser buena gente, portarnos bien, darnos regalitos. No entendían lo que el niño, o no entienden lo que el niño representaba. Mis amados hermanos, la encarnación es mucho más que eso. Es perdón de pecados y comunión con Dios para siempre. Y la pregunta aquí, mis amados hermanos, no es si usted celebra la Navidad el 25 de diciembre o no. La pregunta que yo quiero que usted salga de aquí con es si Cristo es el gozo de su vida o no. Si Cristo es el gozo de su presente y el gozo de su esperanza en su retorno, o si usted solamente está viviendo la vida por vivir. Ese es el punto de toda esta fecha, hermanos. Por eso nos enredamos y todo lo hacemos en torno a si había pavo, si había jamón, toda esa cosa excelente, si decoramos la casa, si limpiamos la casa, si pintamos o no pintamos, si compramos o no compramos. El punto es, ¿tienes gozo o no? El gozo que viene de conocer al Rey. Y aquello que dijeron que venían a hacer, hermano, lo hicieron. Postrados en adoración, y esa adoración estaba evidenciada en lo que trajeron. ¿Saben algo, hermanos? Es posible que la tradición de regalarle cosas a los niños, intercambiar regalos, viene de allí, pero hay un problema con esa tradición, que los regalos no eran para los niños en general, era para el niño que nació. Y si nos olvidamos de ese pequeño detalle, perdemos todo el punto de esto, porque el niño que nació es rey. Y cuando el rey llega, hay que hacerle homenaje. Cuando el rey llega, hay que traerle presentes. Lo que ilustra aquí, mis amados hermanos, la adoración, entrega total de nosotros al rey. Eso es lo que estaban diciendo los reyes magos aquí. Somos todos tuyos. Y miren la fe, hermano. Ese era un niño. Miren a Elián, ahí dormido en los brazos de su madre, así lo vieron. Y dijeron, ese es el rey que salvará al mundo. Ese es el rey que va a salvar al mundo. Los judíos lo vieron multiplicar el pan, pesca milagrosa, sanar enfermo, echar fuera demonios. Vieron y vieron y vieron y vieron y dijeron, ¿dónde está el niño? ¿Qué señal haces tú para que creamos que tú eres el que eres? ¿No recuerdan, hermanos? Estos sabios de Oriente llegaron y vieron al niño en los brazos de su madre y dijeron, este es el rey de los judíos, y se hincaron a adorar. Se entregaron completamente. Isaías capítulo 60, versículo 6. Y voy cerrando, mis amados hermanos. Multitud de camellos, del Salmo de la restauración de Jerusalén, o el oráculo de la restauración de Jerusalén. Multitud de camellos te cubrirá, dromediario de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá. ¿Y qué harán cuando lleguen, hermanos? Traerán oro e incienso. ¿Y qué harán? Y publicarán alabanzas de Jehová. Lo leímos esta mañana, ¿cierto? Salmo 72, versículo 10.
Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Versículo 15. Vivirá y se le dará el oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Mis amados hermanos, esta es la respuesta correcta a la encarnación. En contraste a lo de Herodes, en contraste a lo de lo del Sanedrín. Esta es la respuesta correcta a la encarnación, mis amados hermanos. Y si se dan cuenta, solamente hay dos. Una correcta y una incorrecta. La correcta es adoración y la incorrecta es turbación. La pregunta es, ¿en cuál de los dos grupos está usted? Porque quiero que sepa algo, hermano, esta historia no termina aquí. Porque igualmente habrán dos respuestas en su segundo advenimiento. Y habrá turbación también en su segundo advenimiento. Y va a ser peor porque ya no viene como un niño. Herodes estaba escandalizado porque vio a un niño que podía quitarle su puesto. Pero cuando el rey regrese, hermano, ya no viene como niño. Apocalipsis lo describe con ojos como llama de fuego. Viene un adulto, viene un juez, viene en toda su gloria a juzgar a las naciones, como los profetas también anticiparon. ¿Tendrás turbación o vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe? Porque entonces la otra respuesta es adoración. Porque lo que usted y yo esperamos es la boda del Cordero. Y si lee Apocalipsis capítulo 19, por allá por los versículos 5 y 6, se va a dar cuenta que en ese momento el pueblo de Dios va a va a estallar en alabanza y en adoración. Porque Él salvó a su pueblo. Apocalipsis 19, 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina. Versículo 7, note de nuevo la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Está preparado para el segundo venimiento, mis amados hermanos? ¿O usted estará en turbación igual que Herodes? Mis amados hermanos, solamente permítanme cerrar con breves puntos de aplicación. Primero, reconozcamos la gracia de Dios en Cristo, porque en su misericordia y sabiduría y también en su soberanía, Él lleva a los hombres a Cristo sin importar lo lejos que estés. Él te lleva a Cristo. Juan capítulo 6, Juan 6, versículo 37. Las palabras del Señor son claras. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así como los sabios del oriente, usted y yo estábamos lejos, perdidos de nuestros delitos y pecados, lejos de la promesa, lejos de la palabra, lejos de todo, haciéndolo nuestro, creyendo nuestras propias locuras. Pero Dios lo fue a buscar hasta donde usted estaba y lo trajo a encontrarse con Cristo. Piénselo, mi amado hermano. ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo trajo a Cristo? Y no creo que haya utilizado una estrella. Si usó una estrella, usted me avisa.
pero estoy seguro que utilizó a un hermano, a un primo, a un tío, a un amigo, a un pastor, a alguien que le dijo, ven a Cristo hoy. Lo que, por cierto, me lleva a meditar y a hacernos la pregunta, mis amados hermanos, ¿ha considerado que usted puede ser la estrella que Dios utilice para llevar a alguien a Cristo? Nunca mejor dicho, como decía la cuña del gobierno, la estrella eres tú. A ti se te llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar las virtudes de Cristo, para llevar a alguien a Cristo. Y por tal razón, el mensaje de Cristo es único. Cristo y Cristo crucificado es el único mensaje que salva. Los sabios de Oriente tenían toda la plata del mundo y no estaban buscando más plata. Los pastores no tenían plata y no se alegraron porque no les dieron plata. Se alegraron porque Dios le dio a su Hijo. Sea el estado social, la posición social en la que usted se encuentra, nada supera el regalo de Dios en Cristo. Por eso Cristo es suficiente. Finalmente, haber sido encontrado por Dios debe repercutir en una vida de adoración. Y esto no significa cantar solamente. Hay que cantar, pero eso no es todo lo que implica. La postura bíblica de adoración en las Sagradas Escrituras tiende a ser postrarse, lo cual implica humillación, lo cual implica sumisión. Sumisión a sus designios, sumisión a su voluntad. Lucas 6:46 nos lo recuerda, ¿cierto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Los magos se pusieron de rodillas, rostro a tierra delante del Señor, y entregaron todo lo que tenía. Igualmente usted y yo estamos llamados a entregarle al Señor nuestras vidas, lo que es nuestro culto racional, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dos advertencias. Ya hemos visto el ejemplo piadoso, pero optemos el ejemplo no piadoso ahora. Herodes pretendió o hizo aparentar que iba a adorar. Y puede ser que nosotros nos encontremos en la condición de adoradores aparentes, de que decimos las palabras adecuadas, pero que el niño no nos interesa y la comunión con Cristo es un adorno, es un accesorio y no es la realidad. Queremos el privilegio de estar aquí, queremos el privilegio de lo que la iglesia pueda dar, queremos el privilegio de no estar solo, pero no queremos al niño. Eso es aparente adoración, pero no adoración. El ejemplo del Sanedrín es aún peor, porque lo que quiere decir es que nosotros podemos tener muchos datos acerca de Jesús sin ser adoradores de Jesús. Se sabían de memoria las profecías y los oráculos de los sacerdotes y los profetas y todo el mundo, pero había una apatía hacia el niño, había una apatía hacia el Hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es un recordatorio que no importa cuántos versículos bíblicos nos sepamos, si estos versículos bíblicos no nos llevan a una comunión más profunda con Dios. No importa cuán temprano nos paremos para leer la Biblia, si esa lectura de la Biblia no nos lleva a una vida más consagrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el triste ejemplo que nos muestran el Sanedrín y Herodes. Lo más destacable, hermanos, es que los propósitos divinos son inquebrantables y se cumplen siempre. Y eso debe traernos ánimo, ¿cierto? Porque Herodes se puso bravo porque él esperaba que los magos fueran a regresar y decirle, el niño está ahí, vaya, adórelo. Ellos lo que Herodes no sabía
era de que el que estaba guiando a los magos conocía el corazón de Herodes. Y nada más le dijo a los magos: hey, cojan por otro lado. Cojan por otro lado. Y se fueron por otro lado. Y el niño fue preservado. Más adelante vemos que sí, Herodes se llevó varios niños a la tumba, pero no al Hijo de Dios, porque los propósitos de Dios se cumplen siempre. ¿Qué quiere decir con eso, mi amado hermano, mi amado amigo? Lo que Dios haya propuesto hacer en su plan de redención para con usted, no lo puede impedir nadie. No hay demonio en el infierno que pueda interponerse entre usted y Dios. Y si usted está en Cristo, nada lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso podemos vivir sin temor. Cuidado con los brujos y la brujería, bla, 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 bla. Los sabios no tenían ni idea de los planes que tenía Herodes. Porque Jehová va con nosotros como poderoso gigante. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor les bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por semejante gozo y privilegio que tú nos concedes en Cristo. Permítenos, Señor, si no lo hemos experimentado, el gozo verdadero que proviene de conocerte a ti. Igualmente te rogamos que si tenemos algo de gozo, danos aún más gozo. Queremos un gozo mayor, queremos un gozo más pleno en Cristo Jesús. Queremos comunión más íntima con Él, a la luz de tu palabra. Señor, que podamos imitar a los sabios de Oriente en el no detenernos hasta la experiencia plena de Cristo, a someternos al oído de tu voz y que podamos seguirte por donde sea que nos lleve a la gloria eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a apagar las voces que nos quieren desviar de la meta, que podamos ver la gloria en Cristo Jesús, que el gozo de nuestra salvación sea nuestro mayor motor y que podamos entender, junto con el pueblo que dice celebrar, el verdadero motivo de la encarnación, y que cuando alguien me pregunte por qué estás feliz, podamos decir: porque Cristo vino a salvarme a mí. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y el pueblo de Dios dice: amén y amén.